Una vez más, nos vemos compartiendo una nueva lección del curso de Ciencias Sociales 101. En esta ocasión, haremos un acercamiento a la historia del pensamiento sociológico. El conocimiento de las bases teóricas de la sociología nos parece obligatorio para quienes se inician en el estudio de esta importante disciplina social científica. Precisar de forma exacta cuándo surgieron las ciencias sociales realmente es una tarea casi imposible, porque esto se produce como consecuencia de procesos a través de los cuales podemos identificar hechos o datos exactos, pero es muy difícil determinar cuándo dentro de un contexto histórico comenzó o terminó dicho proceso. Podemos quizás determinar con cierta exactitud cuándo se hizo pública determinada teoría y a quién se le atribuye la misma. Pero a la misma vez, nos puede resultar muy difícil llegar a tener un conocimiento exacto de cuándo comenzó el proceso de investigación o análisis que llevó al desarrollo de esta. Trabajamos entonces con aproximaciones. El mundo, según las ciencias naturales, tiene alrededor de 6.000 millones de años y los seres vivos alrededor de 3 millones de años. No hay que ir tan lejos para identificar algunas señales de que en algunas sociedades comenzaban a darse algunos procesos indicativos de prácticas que con el transcurso del tiempo relacionaríamos con las ciencias sociales. Hace unos 2.600 años se ubica el origen de la filosofía occidental en Grecia antigua, probablemente influida por ideas de civilizaciones orientales. Se le reconoce a los griegos como el primer pueblo en establecer teorías racionales independientes del credo teológico. Por consiguiente, pudieron usar los conceptos racionales y aplicarlos al estudio de la realidad, así como de buscar nexos lógicos entre las cosas. Fueron responsables de una de las primeras revoluciones epistemológicas de la humanidad. Nos referimos a la transformación del mito a logos, esto es, del tránsito de la concepción mitológica del mundo a una concepción lógica del mismo. Dos grandes pensadores se destacan sobre todos los demás, Platón y Aristóteles, durante los siglos III y IV a.C. Se le atribuye a los griegos antiguos también, entre otras cosas, la consideración de algunos asuntos que luego serían tratados por las ciencias sociales tales como la creación del Estado, ciencia política, la interacción de las mentes con la sociedad, psicología, y las relaciones de los individuos entre sí en el ámbito de la producción. Se entiende entonces que la historia de las ciencias sociales comienza con los griegos. La República de Platón y la Política de Aristóteles son obras que suelen estudiarse en cursos de ciencias políticas. Se le adjudica a este último haber utilizado el término economía para referirse a la administración de la casa o el hogar y de utilizar conceptos tales como el valor, el dinero y el interés. Igualmente, adelanta la discusión de conceptos como el de las clases sociales y el de las constituciones. Las ideas griegas se difundieron por el continente europeo y en la Edad Media vemos influencia de estas a través de las obras de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín. En esta época, 476 después de Cristo a 1453 después de Cristo, la religión se convirtió en el aspecto central para la vida de los seres humanos y las verdades religiosas no se cuestionaban. Esto afectó otros campos de estudio. Por ejemplo, los pintores se dedicaron a pintar cuadros religiosos, los músicos a la música religiosa y el estudio de la literatura a la Biblia y a quienes la comentaban. Con el Renacimiento se produjo un redescubrimiento de la civilización griega en Europa. Este periodo de nuestra historia se caracterizó por la proliferación y restauración del conocimiento antiguo. Un hombre educado debía saber de todo, estar dispuesto a aprender sobre diferentes temas. En los inicios de este periodo histórico, el choque entre los enfoques religioso y racionalista no se hizo esperar. La religión se aferra a la fe. El racionalismo ubica a la razón por encima de la fe. La religión no tiene que probar nada. Sus explicaciones se basan en la fe.
El racionalismo busca nexos lógicos entre las cosas y las somete al crisol de las probabilidades. Durante el Renacimiento, los distintos campos del saber se dividieron sobre bases racionalistas. Las humanidades continuaron reflejando los aspectos religiosos y artísticos, mientras que la mayor parte de los temas que hoy tratan las ciencias sociales se estudiaban como parte de la historia. Esta se dedicaba a documentar lo que había ocurrido, no se cuestionaba por qué sucedían las cosas. El preguntar por qué, muy propio de la filosofía, significaba no aceptar la voluntad divina, por lo que se atribuye a esta disciplina y no a la historia la maternidad de la mayoría de las ciencias sociales que comenzaban a surgir. Las ciencias naturales y la filosofía, con el paso del tiempo, se dividen, así como su manera de enfrentar cuestionamientos e interrogantes en torno a la naturaleza de las cosas y su relación con los seres humanos. La filosofía evolucionó hacia la lógica, la moral y la epistemología, o estudio del conocimiento. Ya con la Ilustración, periodo comprendido entre el 1700 y 1750 después de Cristo, se considera que el racionalismo ha sustituido a la religión como principio rector del conocimiento. En esta etapa histórica, se hizo evidente que el ideal renacentista, es decir, la aspiración de un individuo por saberlo todo, era prácticamente imposible. Por lo tanto, se comenzaron a crear campos de estudio especializados. La filosofía divide su campo de estudio en dos grandes campos. Uno cuyo objeto de estudio lo constituían temas que no eran comprobables empíricamente, y otro que estudiaba cuestiones que se podían probar empíricamente, como por ejemplo, los tipos de organización política que se debían preferir para la sociedad. De aquí que se entienda que la Ilustración dio origen a las ciencias sociales. Las revueltas continuas durante el siglo XVII en Europa, las guerras entre Francia e Inglaterra, así como los conflictos religiosos entre católicos y protestantes, tuvieron un efecto negativo para las teorías religiosas e hicieron más conscientes a las personas de los problemas sociales. A raíz del espíritu del iluminismo o Ilustración, la gente empezó a ver la sociedad y la cultura como productos de la historia y de la evolución. El cambio de visión vendría a afirmar el poder de los seres humanos y la confianza en sí mismos. El cambio de la filosofía a la ciencia social, donde mejor se puede apreciar, es en Francia. Sociedad que vio desarrollar el movimiento unido de varios filósofos para producir una enciclopedia, editada por Denis Diderot y Jean d'Alembert a mediados del siglo XVIII, que a diferencia de compilaciones anteriores, contenía artículos sistemáticos sobre el hombre, la sociedad y el método. Escritores como Voltaire, Montesquieu, Jean-Baptiste Vico y otros se interesan por analizar e interpretar las instituciones sociales y políticas europeas. Frente a estos, surge una corriente conservadora, interesada en conocer las razones de los cambios y de la estabilidad en la sociedad. En estos últimos se incluye a Joseph de Maistre y a Edmund Burke. Sin embargo, es en el siglo XIX donde se comienza a utilizar el concepto sociología para referirse al estudio científico de los fenómenos sociales. La creación de una física social para referirse al conocimiento sobre la sociedad de la misma forma en que la física estudia la naturaleza, se atribuye a la corriente positivista del siglo XIX. El primero en defender una teoría de investigación de los fenómenos sociales fue Henri de Saint-Simon, 1762-1825, a mediados de ese siglo. Augusto Comte, quien fue secretario de Saint-Simon entre 1817 y 1823, influenciado por este, desarrolló sus teorías bajo las premisas del positivismo. Por tales aportaciones, se le considera el padre de la sociología. Así pues, se atribuye a cuatro pensadores: Augusto Comte y Emilio Durkheim en Francia, Max Weber en Alemania y Herbert Spencer en Inglaterra, la responsabilidad por el surgimiento de la sociología durante el siglo XIX. Cada uno le dio un carácter distinto a su sociología y sus huellas se perciben en la disciplina.
Veamos de entrada quién fue Augusto Comte. Sobre Herbert Spencer encontrarás importante información en la lección en línea. En su obra Discurso sobre el espíritu positivo de 1844, Comte sostiene que la humanidad evoluciona y progresa a través de diversos estadios o fases históricas. Veamos. Estadio teológico. En este, la sociedad y sus intérpretes buscan el porqué de las cosas, apelando a causas ocultas y sobrenaturales que responden a todos los fenómenos y regularidades. El orden, en el progreso del saber, queda representado por el fetichismo, el politeísmo y finalmente el monoteísmo. Estadio metafísico. En esta fase se tratan de explicar los fenómenos recurriendo a propiedades, potencias y cualidades que encierra la naturaleza y no a realidades divinas. Las cosas se explican a través de entidades abstractas, ideas y conceptos, pero sin referencias empíricas. Estadio positivo. A este hito o periodo lo considera el estadio de la ciencia. Se busca la descripción de los fenómenos y sus regularidades mediante la observación y el razonamiento. A este estado de conocimientos le corresponde la sociedad industrial dirigida por científicos y sabios expertos que asegurarán el orden social. Distinto a Comte y a Spencer, que veían la sociología con un espíritu positivista, dándole cualidades puramente psicológicas u organicistas, Durkheim concibió la existencia de fenómenos específicamente sociales, hechos sociales, que constituyen unidades de estudio que no pueden ser abordadas con técnicas que no sean las específicamente sociales. En su obra, Las reglas del método sociológico, definió los hechos sociales como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen. Estos hechos existen antes del nacimiento del individuo en determinada sociedad, por lo que son exteriores a él. Son coercitivos porque los individuos se educan conforme a las reglas y normas de la sociedad solo por el hecho de nacer en ella. Durkheim afirmaba que si existían antes es que existen fuera de nosotros, y menciona como ejemplos la lengua natal, la escritura y el sistema monetario. Durkheim propone el estudio de los hechos sociales como cosas y plantea que estos pueden ser observados y contrastados por medio del método científico, estableciendo 3 reglas básicas. Primero, desechar todas las ideas preconcebidas, utilizando solo aquellos criterios y conceptos construidos científicamente. El sociólogo debe aislarse de sus creencias políticas o religiosas porque podrían influir sobre los hechos sociales que estudian. En segundo lugar, definir previamente el hecho social y delimitar su contorno. Luego se procede a la búsqueda y recopilación de datos pertinentes al caso estudiado que permitan llegar a la elaboración de conclusiones. Y en tercer lugar, tomar en cuenta aquellos caracteres que tienen un grado de objetividad propio del hecho social. El sociólogo debe alejarse de las sensaciones de carácter subjetivo. Durkheim trabaja también con los conceptos de estructura y función en su análisis sobre la sociedad. Para este, la sociedad está estructurada alrededor de un conjunto de pilares que se manifiestan a través de expresiones. En su obra, Las formas elementales de la vida religiosa, describe a las creencias religiosas expresadas en ritos, simbologías, emblemas o ideas abstractas como representaciones elaboradas por la sociedad para afirmar su sentido. Las creencias las considera indispensables para la reproducción de la sociedad, ya que para ser efectivo el fin de los lazos sociales es necesario que los componentes de la sociedad se apropien de las creencias internalizadas y actúen conforme a ellas. En estrecha relación con el concepto de estructura, trabaja con la idea de función. En una sociedad estructurada en torno a un sistema, cada individuo cumple funciones o roles. Esto es un conjunto de obligaciones definidas antes de que su concreción llegue a darse.
Esta idea se considera un legado importante para el funcionalismo y el pensamiento norteamericano en general. El análisis de la corriente del funcionalismo estructural será considerada como parte de una lección posterior. Veamos ahora quién fue Max Weber y cuáles fueron algunas de sus contribuciones al desarrollo del pensamiento sociológico. Por su abarcadora obra, por la profundidad de sus trabajos y por su evidente carácter polémico, Max Weber ha sido llamado el Marx burgués. Fue un economista, político y sociólogo judeo-alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología. Aunque sus trabajos más importantes se relacionan con la sociología de la religión y el gobierno, también escribió mucho en el campo de la economía. Una de sus obras más reconocidas es el ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que fue el inicio de un trabajo sobre la sociología de la religión. Para Weber, la religión fue uno de los aspectos que más influyó en las diferencias en el desarrollo de las culturas occidental y oriental. En otra de sus obras más notables, La política como vocación, definió el Estado como una entidad que posee un monopolio en el uso legítimo de la fuerza. Una definición que se considera fundamental en el estudio de la ciencia política moderna en Occidente. Esta concepción se ha conocido como la teoría weberiana del Estado. A diferencia de los sociólogos franceses, que habían puesto su atención en un solo hecho social, estático y aislado, Weber fija su atención en la acción social dinámica y motivadora. La acción social, según este, podía ser mejor estudiada a través de la comprensión, con lo cual el sociólogo usaba su intuición para entender el acto de los individuos en las situaciones sociales. Sostenía que los estudios de los seres humanos y los de la ciencia no son los mismos, porque la comprensión intuitiva y empática, así como las evaluaciones, están siempre presentes en el estudio de los seres humanos. Max Weber estableció sin dudas nuevos senderos para la sociología. Recalcó la necesidad de hacer generalizaciones sobre la sociedad, así como de estudiar sus valores comunes. También contribuyó al enriquecimiento de esta disciplina con el concepto de tipos ideales para describir aquellas sociedades que tienen ciertas características ideales en común. Esto es, son sociedades que pueden ser clasificadas y comparadas. Esta metodología llevó a lo que la sociología llamó desde entonces tipologías y modelos. Al igual que los sociólogos que le antecedieron, Weber resaltó la importancia de estudiar la sociedad como una totalidad, así como el estudio de las interrelaciones de las partes y también el comparar las sociedades a través del tiempo y del espacio. Junto a Karl Marx, Vilfredo Pareto y Emilio Durkheim, Weber ha sido considerado uno de los fundadores de la sociología moderna. Mientras Pareto y Durkheim trabajaron en la tradición positivista siguiendo los postulados de Augusto Comte, Weber desarrolló una postura antipositivista, idealista y hermenéutica. Se considera que estos trabajos iniciaron la revolución antipositivista de las ciencias sociales, que marcó la diferencia entre estas y las ciencias naturales. Los primeros trabajos de Max Weber estaban relacionados con la sociología industrial, pero se consideran más conocidos sus trabajos sobre sociología de la religión y del gobierno. En cuanto a la sociología de la religión, sus tres ideas principales eran el efecto de las ideas religiosas en las actividades económicas, la relación entre estratificación social e ideas religiosas y las características singulares de la civilización occidental. Su objetivo era encontrar razones que justificaran la diferencia entre el proceso de desarrollo de las culturas occidental y oriental. En el análisis de sus descubrimientos, Weber mantuvo que las ideas religiosas puritanas, y más ampliamente cristianas, habían tenido un impacto importante en el desarrollo del sistema económico de Europa y los Estados Unidos, pero destacó que esas no eran las únicas causas del desarrollo.
Entre otras causas que menciona, se encuentran el racionalismo en la búsqueda científica, integrar observación con matemática, estudio sistemático y jurisprudencia, sistematización racional de la administración gubernamental y empresa económica. Al final, el estudio de la sociología de la religión apenas exploraba una fase de la emancipación de la magia, ese desencantamiento del mundo que él le atribuía como un aspecto distintivo importante de la cultura occidental. En el marco de la sociología de la política y el gobierno, el ensayo más importante de Weber es probablemente La política como profesión. En este plantea, entre otras cosas importantes, que la política se deriva del poder y que un político no debe ser un hombre de ética cristiana verdadera, entendida por Weber como la ética del sermón de la montaña, esto es, la de ofrecer la otra mejilla ante la gestión. El reino político no es precisamente un reino de santos. Weber distinguía tres tipos puros de liderazgo político: dominación y autoridad, dominación carismática, familiar y religiosa, dominación tradicional, patriarcas, patrimonialismo, feudalismo, y dominación legal, ley y Estado moderno, burocracia. Según él, toda relación histórica entre gobernantes y gobernados contiene elementos que pueden ser analizados utilizando como base esa distinción. Desarrolla la teoría de un movimiento inevitable hacia una estructura racional legal de la autoridad, utilizando una estructura burocrática, la que se ha considerado parte de la teoría social evolucionista. Max Weber es también conocido por su estudio sobre la burocratización de la sociedad y los modos racionales en que las organizaciones sociales aplican las características de un tipo ideal de burocracia. Es oportuno reconocer que muchos aspectos modernos de la administración pública se basan en sus ideas. Aunque Weber es reconocido como uno de los fundadores de la sociología moderna, también hizo sus aportaciones en el campo de la economía. Para los economistas, es el representante más joven de la escuela histórica de la economía alemana. Su contribución de más valor en este campo es su mencionada obra La ética protestante y el capitalismo. Otra de sus contribuciones a la economía, así como a las ciencias sociales en general, es su trabajo en la metodología, sus teorías sobre sociología interpretativa y el antipositivismo o sociología humanista. Según la doctrina de la sociología interpretativa, la investigación social, económica o histórica no puede ser nunca totalmente inductiva o descriptiva, ya que se debe hacer con un aparato conceptual. Este fue identificado por Weber como el de los tipos ideales. Estos se conforman a partir de características y elementos de ciertos fenómenos dados, pero no intentan corresponderse con todas las características de un caso particular. Weber concedía que los tipos ideales eran una abstracción, empero consideraba que era esencial si uno pretendía entender cualquier fenómeno social particular, ya que a diferencia de los fenómenos físicos, los sociólogos involucran comportamientos humanos que deben ser interpretados por medio de tipos ideales. Sobre su teoría de los tres componentes del sistema de estratificación y otras aportaciones al desarrollo de la economía, te invito a que profundices a través de lecturas tales como Economía y Sociedad y su historia económica general, la que se considera su mayor logro en la investigación empírica. Te invito además a estudiar las aportaciones de la Escuela de Pensamiento Sociológico estadounidense, encabezada por figuras como C. Wright Mills, Daniel Bell, Talcott Parsons y Robert K. Merton. Y de igual modo, te exhorto a que realices una búsqueda en las fuentes latinoamericanas y antillanas del pensamiento sociológico y, por supuesto, con énfasis en Puerto Rico. Por otra parte, la figura de Marx será ampliamente estudiada en la unidad de Economía y también en la de Ciencias Políticas. Asimismo, establecimos comparaciones en torno a las teorías y conclusiones de algunos de estos ilustres pensadores. La lección no pretendió ser exhaustiva en cuanto al tema,
por lo que deja espacio para el análisis adicional. Será pues hasta la próxima.